El equipaje ya estaba empacado. Antes de que se disparara un solo cañón, antes de que un solo hombre se adentrara en las frías aguas del río Boyne, los sirvientes del rey ya habían recibido sus órdenes. Todo estaba listo para partir en cualquier momento. 23.000 soldados observaron a su soberano preparar su salida antes de que la batalla hubiera comenzado. Se suponía que esta sería su última resistencia. Él tenía el mejor terreno. Su ejército ocupaba la elevada orilla sur de un río que su enemigo tendría que cruzar a pie para alcanzarlo, cuesta arriba, bajo fuego y bajo el calor del verano. Tenía 6.000 regulares franceses, soldados profesionales de Luis XIV, veteranos de campañas europeas. Su caballería, extraída de la nobleza católica desposeída de Irlanda, era, según múltiples relatos, el mejor brazo militar en cualquiera de los dos lados del río. Las fuentes contemporáneas confirman todo esto, y aún así el equipaje estaba empacado. ¿Qué ocurrió entonces? Jacobo II observó la batalla desde una colina a 2 millas detrás de sus propias líneas. Dio una orden catastrófica que entregó todo a su enemigo y para el comienzo de la tarde ya cabalgaba a toda prisa hacia Dublín, dejando a 23.000 hombres luchando sin él. Pero aquí hay algo que los historiadores nunca han resuelto del todo. Jacobo II no era un cobarde por naturaleza. El registro histórico es claro al respecto. Había luchado con distinción genuina siendo un hombre más joven. Se había mantenido firme bajo fuego cuando otros hombres flaqueaban. Había comandado flotas inglesas en batalla y había sido elogiado por sus contemporáneos por su valor bajo presión en la batalla de Lowestoft en 1665. Algo cambió. Para cuando llegó al Boyne, a los 56 años de edad, el hombre que una vez fue elogiado por su gallardía dio órdenes que sus propios soldados nunca perdonaron, ganándose un apodo en su idioma que se traduce, en los términos menos diplomáticos, como Jacobo el Mierda. Las crónicas registran lo que hizo en el Boyne. Nunca explican del todo qué fue lo que lo quebró. Descubrirán que el Papa Lenero, la cabeza de la Iglesia Católica, celebró la victoria de Guillermo con el Te Deum cantado en las catedrales católicas de toda Europa, porque la política de esta batalla no tenía casi nada que ver con la religión. Descubrirán que el soldado más experimentado en todo el campo de batalla, un hombre de 74 años que había servido en 5 ejércitos nacionales y había sido nombrado mariscal de Francia, murió no por cargar imprudentemente, sino porque su rey pasó toda la campaña ignorando sus consejos, y cuando finalmente cabalgó hacia adelante para hacer algo al respecto, fue reconocido por la cinta en su pecho y asesinado en cuestión de minutos. Y descubrirán que la batalla, conmemorada cada año en Irlanda del Norte, no es la que decidió la guerra. La batalla que realmente rompió la causa jacobita mató a 7.000 hombres en una sola tarde, y la mayoría de la gente nunca ha oído su nombre. Para entender cómo un rey con todas las ventajas se convirtió en Seamus-Anchaka, y por qué ese apodo irlandés todavía tiene peso 3 siglos después, necesitamos volver no a Irlanda, sino a los palacios de Europa. Y al momento en que la ambición de un rey francés hizo inevitable el río Boyne. Para entender el verano de 1690, es necesario comprender algo que casi ninguna historia general deja claro. La batalla del Boyne no fue una guerra sobre Irlanda. Luis XIV de Francia había pasado 2 décadas desestabilizando sistemáticamente el orden europeo. Sus ejércitos habían penetrado en Renania,
tomado territorios en los Países Bajos españoles y expandido el poder francés a través de una serie de agresiones calculadas que dejaron a sus vecinos en un estado de alarma permanente y exhausta. Su revocación del Edicto de Nantes en 1685 había expulsado a la minoría protestante de Francia, los hugonotes, y enviado una señal a todas las cortes protestantes de Europa de que la hegemonía francesa significaría tanto la subyugación religiosa como la política. La Liga de Augsburgo, formada en 1686, fue el intento de Europa de responder a esto. Unió al Sacro Imperio Romano Germánico, Suecia, España y varios estados alemanes en una resistencia colectiva a la expansión francesa. Lo que le faltaba era Inglaterra. Guillermo III, de Orange, había estado luchando contra Luis XIV desde que tenía 21 años. En 1672, el año que los holandeses llaman el Rampjaar, el año del desastre, Francia invadió la República Holandesa y estuvo cerca de terminar con ella por completo. La respuesta de Guillermo durante las décadas siguientes convirtió la supervivencia de la República Holandesa en un modelo para contener el poder francés. Cuando los nobles protestantes ingleses lo invitaron a tomar el trono inglés en 1688, el interés de Guillermo fue principalmente estratégico. La corona inglesa era, en sus cálculos, una herramienta. Lo que importaba era lo que traía consigo: el poder naval inglés, los ingresos del tesoro inglés, el músculo financiero y militar de la economía más desarrollada comercialmente en Europa. Al incorporar a Inglaterra en la Gran Alianza, Luis XIV podría ser combatido hasta detenerlo en múltiples frentes simultáneamente. Irlanda en esta arquitectura servía como la única puerta trasera viable de Francia hacia las Islas Británicas. Para Jacobo II, que había huido a Francia en 1688 tras su deposición, Irlanda era el escenario de una contraofensiva. Apoyado por dinero francés, tropas francesas y asesores franceses, Jacobo pretendía usar a la mayoría católica de Irlanda como una base de operaciones que obligaría a Guillermo a desviar atención y recursos lejos de Flandes y el Rin. Cada soldado que Jacobo mantuviera inmovilizado en Irlanda era, en los cálculos de Luis XIV, un soldado que Guillermo no podría enviar a Europa. Esta era la lógica estratégica del Boyne. No tenía casi nada que ver con el río Boyne en sí mismo. Aquí está el hecho que subvierte todo lo que la mayoría de la gente cree saber sobre esta batalla. El Papa Alejandro VIII, el jefe de la Iglesia Católica, era parte de la Gran Alianza contra Luis XIV. El Vaticano tenía sus propios agravios contra el poder francés y sus propias razones para querer contener a Luis. Cuando las noticias de la victoria de Guillermo en el Boyne llegaron a Roma y Viena, se cantó el Te Deum en las catedrales católicas. El relato de Jonathan Bardon en el Irish Times confirma esto directamente. La idea de que el Boyne fue una simple confrontación entre católicos y protestantes, entre dos cosmovisiones religiosas luchando por el dominio, es una narrativa que la política real de 1690 no respalda. Para Guillermo, Irlanda era un obstáculo. Para Luis XIV era una pieza de ajedrez. Para la nobleza católica de Irlanda, que lucharía y moriría en la orilla sur del Boyne, era algo completamente distinto. Una oportunidad de revertir todo lo que Cromwell les había quitado 40 años antes.
El mismo día que esos hombres se reunieron junto al río, la flota francesa del almirante Tourville estaba luchando y derrotando decisivamente a una fuerza naval combinada anglo-holandesa en Beachy Head, en el Canal de la Mancha. Francia controlaba temporalmente las rutas marítimas. Si Luis XIV hubiera aprovechado esta ventana naval con una fuerza de invasión inmediata, la posición de Guillermo en Irlanda podría haberse vuelto precaria. No lo hizo. Para agosto, la flota anglo-holandesa había recuperado el mar. Pero durante una semana extraordinaria en el verano de 1690, el destino del equilibrio de poder europeo se estaba decidiendo simultáneamente en un río irlandés y en el Canal de la Mancha. Y las dos contiendas no pudieron comunicarse entre sí a tiempo para que el resultado de una cambiara la otra. Para los 23.000 católicos irlandeses que esperaban en la orilla sur del Boyne, nada de esta arquitectura continental era el punto. Lo que importaba era algo más simple y antiguo, una oportunidad de reclamar todo lo que Cromwell les había arrebatado. Imaginen a un hombre que una vez fue genuinamente valiente. Ahora pregunten qué sucede cuando esa valentía se agota. Jacobo II nació el 14 de octubre de 1633. Era el segundo hijo sobreviviente de Carlos I, el rey que sería ejecutado por su propio parlamento. Jacobo había crecido en el exilio, había luchado en los ejércitos francés y español, había comandado la flota inglesa en la batalla de Lowestoft en 1665, donde se mantuvo firme bajo un fuego intenso, y fue elogiado por sus contemporáneos por el tipo de valor personal que su carrera posterior contradiría sistemáticamente. El relato de la británica sobre su reinado y la evaluación del Museo Nacional del Ejército sobre su conducta en el Boyne señalan lo mismo, casi con las mismas palabras. Para 1690, Jacobo II mostraba una propensión a vacilar o entrar en pánico, que representaba un giro brusco y desconcertante respecto al hombre que había sido. Lo que lo trajo a Irlanda fue el colapso de todo lo demás. Había sido depuesto en 1688 con una rapidez asombrosa. Su ejército desertó. Sus oficiales cambiaron de bando y su yerno desembarcó con un ejército holandés que ni siquiera necesitó luchar para tomar su trono. Huyó a Francia. Tenía 56 años y no le quedaban más opciones que la que Luis XIV le ofrecía: Irlanda. Para la población católica de Irlanda, la llegada de Jacobo en 1689 había sido algo cercano a una intervención divina. Bajo el asentamiento cromwelliano de la década de 1650, los propietarios católicos habían sido desposeídos sistemáticamente, despojados de tierras, cargos y estatus legal a través de una serie de medidas que, durante 40 años, habían transferido la mayor parte de la riqueza de la isla de manos católicas a protestantes. La declaración de indulgencia de Jacobo de 1687 había prometido libertad religiosa. Su Lord Teniente, Richard Talbot, el primer conde de Tyrconnell, había reconstruido el ejército irlandés con oficiales y hombres católicos. Había purgado la administración protestante y para 1690 había asegurado el control jacobita sobre virtualmente toda Irlanda, excepto por los enclaves protestantes en Derry y Enniskillen. Los irlandeses no luchaban por un rey. Luchaban por la tierra, por la religión y por la supervivencia política. Una distinción que el propio Jacobo nunca entendió del todo y nunca honró especialmente.
El ejército jacobita que se reunió en la orilla sur del Boyne sumaba aproximadamente 23.000 hombres, aunque los relatos contemporáneos varían ligeramente alrededor de esta cifra. Su composición contaba una historia de profundo desequilibrio militar. La caballería, reclutada entre la nobleza católica desposeída, hombres que luchaban por lo que habían perdido personalmente, era, según múltiples relatos, incluyendo la evaluación de Wikipedia, de alto calibre, y lo demostró repetidamente durante la batalla. Los regulares franceses, 6.000 infantes profesionales proporcionados por Luis XIV, eran experimentados y disciplinados. La infantería irlandesa era la catástrofe. Predominantemente reclutas campesinos, levantados apresuradamente, muchos de ellos armados con mosquetes de mecha obsoletos, que eran propensos a fallar en condiciones de humedad. Algunos llevaban implementos agrícolas, algunos llevaban guadañas. Aquellos que tenían armas de fuego reales estaban superados por la brecha tecnológica que estaban a punto de encontrar. Jacobo también, en un detalle que captura la desesperación financiera de su posición, había fundido parcialmente su propia artillería para acuñar moneda, el dinero de cañón, gun money, monedas de bronce usadas para pagar a sus tropas cuando se quedó sin plata. El ejército jacobita llegó al Boyne, habiendo consumido ya algunas de las herramientas que necesitaba para defender el Boyne. Sus asesores franceses vieron esto claramente. Losune, que comandaba a los regulares franceses, había recomendado no luchar en el Boyne en absoluto. La estrategia francesa preferida era abandonar Dublín, quemarla si fuera necesario, retroceder detrás del Shannon y forzar a Guillermo a una guerra de desgaste prolongada lejos de sus líneas de suministro. Jacobo rechazó esto. Sus razones eran bastante reales. Abandonar Dublín, la sede de su autoridad irlandesa, habría destrozado la moral jacobita y entregado el simbolismo de la capital sin luchar. Según se informa, declaró que el Boyne eran las murallas de Dublín. Pero junto a su decisión de luchar, Jacobo dio una orden que dice todo sobre su estado de ánimo. Antes de que comenzara la batalla, antes de que se disparara un solo cañón, el equipaje real estaba empacado y listo para moverse. Sus asesores lo sabían. Sus soldados podían verlo. Un comandante que prepara su retirada antes de que su ejército luche ya ha tomado la decisión más trascendental del enfrentamiento. Al otro lado del río esperaba una fuerza que no había hecho ninguna de estas preparaciones para el fracaso. Era pequeño, menudo y jorobado. Crónicamente asmático durante toda su vida adulta. Su rostro portaba las líneas permanentes de un hombre que luchaba contra su propio cuerpo cada hora que estaba despierto. Hablaba holandés, francés, alemán, latín, español e inglés, pero hablaba inglés como el último y menos cómodo de los 6. Guillermo III de Orange era, para los estándares físicos de la época, un rey poco probable. También era, para 1690, uno de los comandantes militares más experimentados de Europa. Nacido el 4 de noviembre de 1650 en La Haya, su padre murió de viruela 8 días antes de su nacimiento. Guillermo había crecido huérfano en el centro de la intriga política holandesa. Había sido educado en 6 idiomas, imbuido en la teoría y práctica de la guerra desde la infancia y moldeado por el Ramjaar de 1672, cuando Francia invadió la República Holandesa y Guillermo, a los 21 años, organizó su defensa con una ferocidad que se convirtió en el acto definitorio de su vida pública.
Lo que siguió fueron 20 años de campaña contra Luis XIV, no siempre con éxito, pero con persistencia, estrategia y la paciencia de un hombre que entendía que esta era una contienda generacional más que una sola guerra. La evaluación de la británica es medida pero clara. Los contemporáneos aclamaron a Guillermo como un gran soldado, aunque no fue de hecho un general muy afortunado. Lo que fue consistentemente fue un general presente. Su carácter, según los relatos contemporáneos, era frío, cínico y despiadado en la esfera política, y a veces irritable y poco amable en persona. Un producto, señalan sus biógrafos, de su mala salud crónica y el exceso de trabajo. Sin embargo, la británica registra que tenía el don de ganar y mantener el amor. Sus soldados confiaban en él por una razón específica y documentada. Él iba a donde estaba el peligro. En el Boyne cruzaría personalmente el vado más traicionero, su caballo se quedaría atascado en el lodo, requeriría la asistencia de su propia escolta para llegar a la orilla sur y continuaría dirigiendo la batalla desde el centro de los combates. Esto no era teatro, era simplemente su forma de comandar. El ejército que Guillermo había reunido en el Boyne era, en términos de composición multinacional pura, algo que la isla de Irlanda nunca había visto. Aproximadamente 36.000 hombres, aunque algunos relatos mencionan 37.000. Aproximadamente la mitad eran británicos, incluyendo regimientos ingleses y escoceses y la caballería irregular protestante del Ulster, conocida como los Enniskilleners, descritos por el capellán del ejército guillermita George Story como viajeros semidesnudos con sables y pistolas colgando de sus cinturones como una horda de tártaros. La otra mitad era la gran alianza hecha carne. Aproximadamente 7.000 profesionales daneses bajo el mando del general Ernst von Tethau. 6.000 holandeses, incluyendo la infantería de élite de la Guardia Doméstica de los Guardias Azules holandeses bajo el conde de Solms. Aproximadamente 3.000 hugonotes franceses, refugiados protestantes de la persecución de Luis XIV, hombres que luchaban contra los ejércitos del rey que los había expulsado de su propio país. La brecha tecnológica entre este ejército y la fuerza jacobita al otro lado del río era sustancial y estaba documentada. Una gran proporción de la infantería guillermita portaba mosquetes de pedernal modernos, más rápidos de operar, más confiables en condiciones de humedad y menos propensos a los fallos catastróficos que plagaban el sistema de mecha más antiguo que usaban principalmente los jacobitas. Los guardias azules holandeses también habían adoptado el fuego de pelotón, un sistema táctico de ráfagas rotativas que proporcionaba un fuego sostenido en lugar de masivo, llenando los huecos entre disparos con una presión disciplinada en lugar de un silencio de recarga. La artillería guillermita superaba a la jacobita en aproximadamente 8-1. Una disparidad agravada, recordemos, por la práctica jacobita de fundir cañones para acuñar monedas. Muchos infantes guillermitas portaban bayonetas, lo que los hacía capaces de defenderse contra la caballería sin necesidad de piqueros dedicados. El 14 de junio de 1690, este ejército desembarcó en Carrickfergus, en la costa irlandesa. Guillermo se unió a las 20.000 tropas existentes de Schomberg, elevando la fuerza combinada a aproximadamente 36.000. En algún punto de esa marcha hacia el sur se escuchó a Guillermo decir sobre Dublín: el lugar valía la pena luchar por él.
Fue un comentario que capturó su economía estratégica. No estaba aquí por Irlanda. Estaba aquí para despejar un obstáculo, regresar a Europa y terminar la guerra contra Francia, que era el propósito real de su reinado. Lo que encontró en el Boyne sería más complicado de lo que planeó. Desde el momento en que Guillermo puso un pie en tierra en Carrickfergus, el 14 de junio de 1690, la marcha hacia el sur tuvo un solo propósito: forzar a Jacobo a una batalla que no pudiera evitar. El avance fue rápido y decidido. Guillermo se unió a las 20.000 tropas de Schomberg, que ya estaban en Irlanda, y la fuerza combinada se movió hacia el sur a través de Belfast, hacia Dublín, reuniendo fuerzas protestantes del Ulster a medida que avanzaba. Jacobo, observando este avance desde el sur, se enfrentó a una decisión estratégica que sus asesores debatieron vigorosamente y él resolvió mal. Los Sun y los comandantes franceses instaron a la retirada, quemar Dublín si era necesario, retroceder a la línea del Shannon, negarle a Guillermo el enfrentamiento rápido y decisivo que necesitaba. Jacobo se negó. Su razonamiento declarado públicamente tenía cierta lógica. Abandonar la capital irlandesa sin resistencia le costaría la legitimidad política que su causa requería. El Boyne, según se informa, declaró, era las murallas de Dublín. Era una idea defendible ejecutada con una ejecución terrible. El río Boyne en Aldbridge no era la fortaleza que sus defensores necesitaban que fuera. Poco profundo, con el agua a la cintura en el vado principal, y vadeable en múltiples puntos que se extendían a millas al este y al oeste de la aldea, no ofrecía ningún cuello de botella natural que pudiera compensar la desventaja numérica de Jacobo o la brecha de equipamiento de su ejército. La evaluación del Museo Nacional del Ejército es contundente. La decisión de Jacobo de luchar en el Boyne fue mala, y la razón es visible en el terreno mismo. Un río que se puede cruzar en una docena de lugares no es una barrera. Es un circuito de obstáculos que una fuerza superior puede navegar a su elección. Jacobo posicionó a su ejército en el terreno más alto de la colina de Donore, en la orilla sur. Un activo táctico genuino que proporcionaba observación sobre los accesos del norte y terreno elevado para la artillería. Su centro estaba anclado en la aldea de Aldbridge, donde cruzaba el vado principal, con setos, parapetos y los edificios de la aldea fortificados en una línea defensiva. 3 batallones de infantería jacobita fueron desplegados más al este en los vados de Grove Island y Yellow Island. Su caballería, bajo Tyrconnell y Berwick, estaba disponible para disputar cualquier cruce. Los regulares franceses bajo Lauzun estaban posicionados en reserva, disponibles para reforzar cualquier punto de la línea que estuviera bajo mayor presión. En el papel, esta era una defensa coherente. El problema que los exploradores de ninguno de los dos bandos identificaron esperaba a 4 kilómetros al oeste de la colina de Donore, en un lugar llamado Rough Grange. Un barranco profundo y pantanoso atravesaba el valle allí, impasable para un ejército en orden de batalla. Ni el reconocimiento guillermita ni el jacobita lo habían encontrado. Su existencia resultaría más trascendental que cualquier decisión que cualquier comandante tomara en el día mismo. El 29 de junio, la vanguardia guillermita llegó a la orilla norte del Boyne. El ejército de Guillermo tomó posición en el terreno elevado frente a la línea jacobita. Ambos bandos podían verse claramente a través del río. En la noche del 30 de junio,
Guillermo convocó un consejo de guerra con sus comandantes superiores. Su segundo al mando, el duque de Schomberg, de 74 años, propuso un ambicioso cerco amplio río arriba. Una gran fuerza de flanqueo que cruzaría el Boyne lejos hacia el oeste. Rodearía el flanco izquierdo de Jacobo y amenazaría su retaguardia y su ruta de retirada simultáneamente. Guillermo rechazó esto como demasiado arriesgado, demasiado susceptible de ser atrapado y destruido por partes. En su lugar, eligió un plan modificado de 3 puntas. Enviar aproximadamente 10.000 hombres hacia el noroeste, hacia los cruces de Slane y Rosnaree, como una maniobra de flanqueo de distracción. Lanzar el asalto principal a través del vado en Aldbridge y añadir un cruce secundario de caballería en Milford, río abajo hacia el este. La maniobra de distracción atraería las reservas de Jacobo. El cruce principal aprovecharía la debilidad resultante. El cruce secundario completaría el cerco. Era un plan sólido. Lo que lo hizo brillante fue lo que Jacobo hizo en respuesta a él. El día antes de la batalla más importante de su vida, Guillermo III decidió almorzar dentro del alcance de la artillería jacobita. En la mañana del 30 de junio, Guillermo llegó a la orilla norte del Boyne, envió caballería al oeste para revisar el puente en Slane, despachó a los guardias holandeses para explorar el vado de Aldbridge y luego cabalgó hacia el río él mismo para un reconocimiento personal de los puntos de cruce. Su grupo, oficiales de alto rango, asesores, guardaespaldas, se detuvo en la orilla del río para examinar las posiciones jacobitas en la orilla sur. Parecen haber decidido, en un momento de confianza o descuido, comer, a plena vista del campamento jacobita. Alertas oficiales de artillería jacobitas divisaron el grupo de figuras y trajeron 2 cañones pequeños. El primer disparo explotó entre el grupo de Guillermo, matando a un hombre y varios caballos. El segundo, una bala de cañón de 8 libras, rebotó en el suelo y golpeó a Guillermo en el hombro derecho. Un testigo contemporáneo, cuyo relato se ha conservado en el registro histórico, describió la herida como si hubiera arrancado el abrigo exterior del rey, su chaleco de gamuza y su camisa, y sacado sangre del hombro del rey. Guillermo fue golpeado hacia adelante sobre el cuello de su caballo. Sus cortesanos se congelaron alarmados. Estaba muerto el rey. Durante un largo momento nadie pudo estar seguro. En cuestión de horas, el rumor de la muerte de Guillermo había viajado por ambos ejércitos. Llegó a Dublín. Llegó a París, donde se informa que los cañones de la Bastilla fueron disparados en celebración y las multitudes quemaron efigies de Guillermo y su reina. En el campamento jacobita, los soldados celebraron hasta bien entrada la noche, muchos esperando que no hubiera batalla al día siguiente. Una versión diferente de la historia es fácil de imaginar a partir de este momento. Una en la que la bala de cañón viaja unos centímetros a la izquierda, golpea a Guillermo en el cráneo en lugar del hombro, y la Gran Alianza pierde al hombre que la reunió. Esa versión de la historia no ocurrió. La herida fue leve. La respuesta de Guillermo a ella fue característica. Hizo que su asesor cercano, William Bentinck, le vendara la herida. Colocó su brazo en un cabestrillo y luego cabalgó por su campamento hasta altas horas de la noche, apareciendo ante unidad tras unidad, demostrando en persona que estaba vivo y era capaz de comandar. Su comentario, a quien quiera que lo estuviera tratando, según se informa, simplemente no más cerca. Se ha conservado en al menos un relato del incidente, aunque su redacción exacta debe entenderse como reportada más que segura.
A las 9 de esa noche, con el brazo en el cabestrillo, convocó el Consejo de Guerra en el que se finalizó el plan de batalla de 3 puntas. Schomberg padre argumentó, con la autoridad de décadas de experiencia de mando, a favor de la ambiciosa maniobra envolvente que sus instintos recomendaban. Guillermo la declinó. El plan que adoptaron fue menos espectacular, pero más controlable. Amagar hacia el noroeste con 10.000 hombres para atraer a las reservas jacobitas. Asaltar el vado principal en Oldbridge con el grueso del ejército y cruzar río abajo en Milford con la caballería bajo el mando personal de Guillermo. Al otro lado del río, el estado de ánimo de Jacobo esa noche quedó documentado en su comportamiento. Ya había ordenado preparar el equipaje real para una partida rápida. Los relatos contemporáneos registran que estaba intensamente ansioso por su flanco izquierdo, temeroso de que Guillermo encontrara una forma de rodearlo. Se posicionó en la colina de Donore en una ubicación que ofrecía una vista dominante de los accesos del norte, pero también, casualmente, una ruta directa de retirada a Dublín si la batalla salía mal. El relato de History Ireland sobre la víspera de la batalla señala que Jacobo había dado órdenes para que el equipaje estuviera listo antes de que se disparara el primer tiro. Estaba librando una batalla que ya había, en algún aspecto psicológico esencial, decidido perder. Viento del norte, estrella sobre el Boyne, 60.000 hombres en ambos lados de un río, tratando de dormir. Imaginen cómo se veían 60.000 hombres en ese valle en la mañana del 1 de julio de 1690. En la orilla norte, el ejército guillermita ocupaba la cresta elevada, con sus cañones posicionados para disparar a través del río hacia las defensas jacobitas. Mirando hacia el sur, los oficiales de Guillermo podían ver la aldea de Oldbridge en la orilla opuesta. Un grupo de edificios, setos y parapetos construidos apresuradamente, tripulados por la infantería jacobita, con la colina de Donore elevándose detrás. El río entre ellos en Oldbridge era, en su punto de cruce principal, aproximadamente de la altura de la cintura. No era un torrente embravecido, no era una barrera insuperable. Un río ancho y frío por el que los hombres tendrían que caminar bajo fuego, sosteniendo sus armas y municiones por encima de sus cabezas, con la corriente presionando contra sus piernas y los defensores jacobitas esperando en la orilla opuesta. El paisaje que moldeó la batalla se extendía mucho más allá de Oldbridge. 6 millas al suroeste, en un lugar llamado Roche Grange, el valle del río se estrechaba en un cruce cerca de Rosnaree. Aquí era donde Guillermo pretendía enviar su amago de flanqueo. Los 10.000 hombres bajo Meinhard Schomberg, cuyo trabajo no era ganar una batalla, sino hacer creer a Jacobo que su flanco izquierdo estaba siendo superado. 4 kilómetros al oeste de la colina de Donore, en el valle de Rough Grange, el terreno ocultaba algo que lo cambió todo. Un barranco profundo y pantanoso que cortaba el camino que tanto la fuerza de flanqueo guillermita como cualquier respuesta jacobita tendrían que recorrer. Ninguno de los exploradores de ambos bandos lo había encontrado. No aparecía en ningún informe de inteligencia de ninguno de los lados. Estaba allí, en el paisaje, invisible, esperando. Río abajo de Oldbridge, hacia el este, Milford ofrecía otro punto de cruce, más profundo que Oldbridge, con un fondo pantanoso que resultaría difícil para la caballería. Aquí era donde Guillermo pretendía liderar su asalto personal de caballería, la tercera punta del ataque. Entre Oldbridge y Milford, en Grove Island y Yellow Island,
3 batallones de infantería jacobita estaban posicionados para disputar cruces adicionales. El despliegue jacobita en la orilla sur tenía sentido táctico dentro de las limitaciones que Jacobo enfrentaba. La caballería de Tyrconnell y Berwick estaba posicionada para disputar y contraatacar cualquier cruce exitoso en Aldbridge. La infantería del conde de Clanricarde ocupaba la aldea y sus posiciones fortificadas. Los regulares franceses bajo Lauzun estaban en reserva. La colina de Donore detrás de todo esto le daba a Jacobo elevación y observación. El problema que el Museo Nacional del Ejército identifica explícitamente era que la posición se encontraba dentro de un recodo expuesto del río, vulnerable a ser flanqueada desde múltiples direcciones simultáneamente. El plan de 3 puntas de Guillermo fue diseñado para explotar exactamente esta vulnerabilidad geométrica. La mañana del 1 de julio trajo niebla. Una neblina persistente a ras de suelo que ocultó parcialmente la orilla norte del Boyne y proporcionó cobertura para el primer elemento del plan de Guillermo. Aproximadamente a las 5 de la mañana, antes de que hubiera luz completa, 10.000 tropas guillermitas bajo Meinhard Schomberg comenzaron a moverse hacia el oeste a lo largo de la orilla norte. Su partida fue ocultada en parte por la niebla. Su misión era encontrar el puente de Slane y el vado de Rosnaree, cruzar el Boyne y aparecer en el flanco izquierdo de Jacobo con fuerza suficiente para hacer que el comandante jacobita creyera que su ejército estaba a punto de quedar cortado de su ruta de retirada a Dublín. No había posibilidad, dado el barranco de Rough Grange, de que nadie en ninguno de los dos bandos supiera lo que realmente ocurriría cuando llegaran. Aproximadamente a las 5 de la mañana del 1 de julio de 1690, bajo la cobertura de la última niebla nocturna, el conde Meinhard Schomberg lideró a 10.000 hombres hacia el oeste a lo largo de la orilla norte del Boyne. Custodiando el vado de Rosnaree contra exactamente este tipo de movimiento estaba Sir Neil O'Neill con aproximadamente 800 dragones irlandeses. Esta era una fuerza de pantalla de caballería, no una posición defensiva seria. Su propósito era observar e informar, no mantener el terreno contra un ejército. Lo que O'Neill hizo con 800 hombres contra 10.000 no fue lo que su misión requería. Disputó el cruce. Mantuvo el vado por más de 1 hora. La desproporción entre su fuerza y la que enfrentaba era de más de 12-1. El relato de Warfare History Network sobre el enfrentamiento en Rosnaree señala la tenacidad de la defensa de O'Neill sin romantizarla. La fuerza guillermita era demasiado grande y estaba demasiado bien apoyada para ser detenida permanentemente por 800 dragones. Lo que O'Neill pudo hacer y hizo fue ganar tiempo. Cada minuto que sus hombres mantuvieron el vado era un minuto en que la noticia del cruce podía viajar hasta Jacobo en la colina de Donore y permitir una respuesta. El final llegó por la artillería guillermita. Un disparo de cañón golpeó a O'Neill en el muslo, destrozándolo. Fue retirado del campo mortalmente herido. Murió ese mismo día. En este punto, Warfare History Network observa algo incisivo sobre la naturaleza de la fuerza jacobita irlandesa. Los hombres de O'Neill, enfrentados a la pérdida de su comandante, montaron y cedieron el vado. Su lealtad, según este relato, era hacia O'Neill personalmente más que hacia el requerimiento estratégico de su posición. Sin él, la lógica para continuar la defensa colapsó. El cruce de Rosnaree estaba ahora abierto. Los 10.000 de Meinhard Schomberg estaban cruzando el Boyne y moviéndose hacia el sur. La noticia llegó a Jacobo en la colina de Donore a media mañana.
Y lo que sucedió a continuación fue lo que Guillermo había diseñado en todo su plan, y lo que la propia psicología de Jacobo hizo catastróficamente predecible. Creyendo que el movimiento de flanqueo era el esfuerzo principal de Guillermo, creyendo que su flanco izquierdo estaba a punto de ser cortado y su ejército envuelto, Jacobo ordenó a sus mejores tropas marchar hacia el oeste para interceptar. Los 6.000 regulares franceses bajo Lauzun se movieron hacia el oeste. La mayor parte de su artillería se movió hacia el oeste. Grandes contingentes de caballería se movieron hacia el oeste. Según la evaluación del Museo Nacional del Ejército, aproximadamente 2/3 de las mejores tropas de combate en el ejército jacobita estaban ahora marchando hacia Roche Grange, hacia el barranco que ninguno de los dos bandos sabía que existía. Cuando los 6.000 veteranos franceses de Lauzun llegaron frente a los 10.000 guillermitas de Meinhard-Schomberg, las dos fuerzas se encontraron separadas por un barranco profundo y pantanoso que ninguna fuerza en orden de batalla podía cruzar. El relato de Wikipedia es directo. Las fuerzas opuestas allí no pudieron enfrentarse entre sí, sino que literalmente se quedaron sentadas viendo la batalla mientras la artillería disparaba. La mejor infantería de ambos bandos, los veteranos de Lauzun que habían hecho campaña por toda Europa, y los 10.000 de Schomberg que habían venido a amenazar el flanco jacobita. Pasó el resto de la batalla intercambiando fuego de artillería ineficaz a través de un terreno que ninguno podía atravesar. Jacobo cabalgó hacia el oeste él mismo, siguiendo a sus tropas hacia la posición donde sus mejores soldados no estaban haciendo nada. Había abandonado el centro en Old Bridge a lo que quedara. Lo que quedaba era infantería irlandesa que nunca había experimentado fuego de batalla, comandantes de caballería que entendían exactamente lo que venía, y ninguna reserva francesa a la cual llamar. El plan de 3 puntas de Guillermo aún no había requerido que Guillermo hiciera nada, excepto enviar un amago. El centro jacobita ya había sido comprometido por la propia decisión del rey. Aproximadamente a las 10 de la mañana, los guardias azules holandeses se adentraron en el Boyne. La artillería guillermita abrió fuego sobre las posiciones jacobitas en Old Bridge, alrededor de las 10 de la mañana. Para la infantería irlandesa que esperaba detrás de los setos y parapetos en la orilla sur, este era el sonido de una brecha tecnológica llegando en persona. Los guardias azules holandeses, la infantería de élite de la casa de Guillermo, algunos de los mejores soldados de Europa, lideraron el cruce en filas de 10 en el vado de Aldbridge, sosteniendo sus mosquetes y pólvora por encima de sus cabezas para mantenerlos secos mientras el Boyne, que les llegaba a la cintura, presionaba contra sus piernas. Se movían en formación disciplinada, acortando la distancia hacia la orilla sur frente a cualquier fuego que los defensores jacobitas pudieran dirigir contra hombres en aguas abiertas. Al acercarse al punto medio del río, los defensores en la aldea de Aldbridge y detrás de los setos en la orilla sur abrieron fuego. Un soldado guillermita que estuvo presente registró cómo fue. El enemigo no disparó hasta que nuestros hombres estuvieron hacia la mitad del río, y entonces una descarga completa de disparos vino de los setos, parapetos, casas y de todas partes. Ese relato se ha conservado en los registros de historia militar y representa una de las pocas voces genuinas a ras de suelo del cruce mismo. Los guardias azules sufrieron bajas en el agua y siguieron moviéndose.
Establecieron una cabeza de puente en la orilla sur y comenzaron el difícil proceso de formarse en la orilla fangosa del río, mientras el fuego continuaba. Fue entonces cuando la caballería jacobita respondió. Lo que ocurrió en Aldbridge durante la siguiente hora representa el combate más intenso de toda la batalla del Boyne, y está documentado en detalle por ambos bandos. La caballería jacobita, el regimiento de caballería de Tyrconnell, los guardias de vida irlandeses, los regimientos de Berwick, cargó cuesta abajo desde Donore, con una ferocidad que múltiples relatos confirman fue genuina y repetida. El duque de Berwick, el hijo ilegítimo de Jacobo, estaba personalmente en el combate. Richard Hamilton lideró una carga con 60 hombres y regresó con 12. La caballería no dejó de cargar porque las cargas no estuvieran funcionando. Se detuvieron cuando la ecuación táctica se volvió matemáticamente innegable. Contra el fuego de pelotón de los guardias azules, el sistema de ráfagas rotativas que mantenía una presión sostenida sobre la caballería que se aproximaba sin los huecos de recarga que creaba una sola descarga masiva. Las cargas se rompieron. Las bayonetas que portaban muchos infantes guillermitas les permitieron formar posiciones defensivas contra los jinetes sin necesidad de unidades de picas separadas. La caballería jacobita fue, según todos los relatos, valiente. También se enfrentaba a un sistema táctico diseñado específicamente para derrotar cargas de caballería con fuego de infantería. Pero la caballería logró algo. Un regimiento hugonote fue destrozado por una carga, sus sobrevivientes dispersados y huyendo de regreso hacia el río. Fue un momento de éxito local, genuino en una defensa que, por lo demás, se estaba perdiendo. Entre los oficiales jacobitas en este combate, un momento preservado del registro histórico tiene un peso específico. El mayor Thomas Arthur, al mando de los primeros guardias irlandeses, cargó contra la posición holandesa y, en palabras de un relato de un testigo presencial guillermita, atravesó con su espada el cuerpo del oficial enemigo que comandaba el batallón hacia el cual marchaba, antes de sufrir una herida mortal. Mató al hombre frente a él y murió en la misma acción. Este detalle no es un romance heroico, está documentado. La infantería irlandesa en Aldbridge no se rompió por cobardía. Se rompió por el equipo, el entrenamiento y el peso de los números que seguían cruzando el río detrás de los guardias azules. Más regimientos guillermitas cruzaban el Boyne a pie cada minuto. Daneses, ingleses, protestantes del Ulster, más holandeses. La cabeza de puente estaba creciendo. Mientras tanto, el comandante francés Boisselot, dirigiendo la infantería jacobita en Aldbridge, dejó uno de los pocos relatos sobrevivientes del lado jacobita. Conservado en los registros del Museo Nacional del Ejército, su evaluación es notable por su franqueza. Nuestros irlandeses nunca experimentaron fuego antes y eso los tomó por sorpresa. Los llevé 3 veces al ataque. La verdad es que el enemigo era más fuerte y su potencia de fuego más pesada. Un oficial profesional francés, escribiendo sobre reclutas irlandeses luchando con armas obsoletas contra mosquetes de pedernal y fuego de pelotón. El análisis es clínico y está confirmado por todo lo demás que muestra el registro histórico sobre esa mañana en Aldbridge. La cabeza de puente resistía. La caballería jacobita era feroz, pero no podía romper las formaciones disciplinadas de los guardias azules. La fuerza guillermita en la orilla sur crecía con cada minuto que pasaba. Y entonces el duque de Schomberg tomó la decisión que lo mataría.
Friedrich Hermann von Schomberg había servido en 5 ejércitos nacionales. Había luchado por Suecia, Portugal, Francia, Brandeburgo e Inglaterra en una carrera militar que abarcaba más de 5 décadas. Había sido nombrado mariscal de Francia, el rango militar más alto en el ejército más poderoso de Europa, antes de ser expulsado de Francia en 1685 porque era protestante, y Luis XIV había decidido que los protestantes ya no eran tolerables. A los 74 años de edad, basándose en el año de nacimiento de 1615, confirmado en Wikipedia, era el soldado más experimentado en todo el campo de batalla en el Boyne. Y Guillermo III había pasado toda la campaña irlandesa tratándolo con lo que el Dictionary of Irish Biography describe como frialdad marcada, ignorando deliberadamente sus consejos, rechazando sus recomendaciones tácticas, dejando claro a través de una serie de pequeñas humillaciones que el consejo del viejo mariscal no era deseado. Los regimientos hugonotes que cruzaban en Old Bridge eran la preocupación particular de Schomberg. Estos eran exiliados protestantes franceses, hombres expulsados de Francia por la misma revocación del edicto de Nantes que había expulsado al propio Schomberg. Él había servido como su figura decorativa y protector. Le había dicho a Guillermo que los soldados hugonotes valían el doble que cualquier otra tropa. Cuando una carga de caballería jacobita destrozó a uno de estos regimientos y envió a sus sobrevivientes tropezando de regreso hacia el río, Schomberg cruzó el Boyne, él mismo para reunirlos. Múltiples fuentes, Wikipedia, el Dictionary of Irish Biography, el Museo Nacional del Ejército y Warfare History Network, entre ellas, coinciden en lo que dijo y en lo que les sucedió después. Sus últimas palabras, dirigidas a sus soldados hugonotes, fueron en francés. Allons, messieurs, voilà vos persecuteurs. Vamos, señores, ahí están sus perseguidores. Fue reconocido en la refriega que siguió, identificado por la cinta azul de su Orden de la Jarretera, la marca de honor que en este contexto funcionó como un indicador de objetivo. Soldados irlandeses lo rodearon. Recibió 2 sablazos en la cabeza. Cahir O'Toole, de Ballyhobock, nombrado en 3 fuentes históricas independientes, le disparó en el cuello. Friedrich Schomberg murió instantáneamente. Algunos historiadores, incluyendo el Dictionary of Irish Biography, han notado la posibilidad de que el disparo fatal pudiera haber venido de fuego amigo en la confusión del cruce del río. Una cuestión que el registro histórico no puede resolver definitivamente. Lo que el registro deja claro es que murió cruzando un río para hacer lo que su rey no haría. Casi en el mismo momento, en el mismo cruce, murió el reverendo George Walker. Walker había gobernado Derry durante el famoso sitio de 105 días de 1689. Una figura de enorme importancia simbólica para la causa protestante guillermita, y había venido al Boyne como observador o participante, según el relato. Cayó muerto por un disparo en el vado de Old Bridge. 2 de las figuras guillermitas no reales más significativas en el campo de batalla murieron en el mismo río, en la misma fase, con pocos minutos de diferencia entre sí. Lo que la muerte de Schomberg logró, más allá de la tragedia personal de una carrera notable terminando en un río fangoso en Irlanda, fue un resultado paradójico. Su sacrificio funcionó. Los regimientos hugonotes se reagruparon ante su comandante caído. El Dictionary of Irish Biography registra que, según se informa,
Guillermo lloró ante la noticia de la muerte de Schomberg y declaró que había perdido a un padre, aunque este detalle debe entenderse como reportado más que seguro. Y con Schomberg fuera, Guillermo no tuvo más opción que tomar un mando personal más directo del progreso de la batalla. El hombre a quien su rey había descartado estaba en su muerte todavía resolviendo los problemas que su rey había creado. Guillermo caminó por su campamento en la noche para tranquilizar a sus tropas con un brazo en un cabestrillo. Ahora cruzaría él mismo el vado más profundo. El rey de Inglaterra cruzó el río Boyne con su caballo atascado en el lodo, su herida del hombro punzando bajo el cabestrillo y un ejército observando. Milford, el más oriental de los 3 puntos de cruce de Guillermo, estaba río abajo de Aldbridge y era significativamente más difícil. El fondo del río era pantanoso, el agua más profunda, el acceso más traicionero para la caballería de lo que el vado principal había sido para la infantería. Guillermo lideró a su caballería combinada de holandeses, daneses y enniskilleners hacia este cruce él mismo, haciendo precisamente lo que Schomberg había hecho en Aldbridge, poniendo su cuerpo en el punto de mayor dificultad táctica. Su caballo quedó empantanado en el lodo del fondo del río. Tuvo que ser ayudado a cruzar por miembros de su escolta, con un brazo en un cabestrillo y la herida del hombro de hace días. El Museo Nacional del Ejército registra este momento sin dramatización. Una vez al otro lado, Guillermo lideró su fuerza de caballería contra las posiciones jacobitas alrededor de la colina de Donore, añadiendo la tercera punta del ataque a la presión que ya se acumulaba desde la cabeza de puente de Aldbridge. La batalla se había convertido en una convergencia, y la defensa jacobita no tenía más lugar hacia donde comprimirse. Para el mediodía, la cabeza de puente guillermita en Aldbridge había crecido hasta alcanzar un tamaño sustancial. A los guardias azules se les habían unido regimientos ingleses, escoceses, daneses, hugonotes y protestantes del Ulster que avanzaban por el vado en un flujo continuo. La caballería jacobita había cargado una y otra vez. Había logrado éxitos locales. Había demostrado durante toda la mañana que era el mejor brazo del lado de Jacobo, pero no podía desalojar a la masa guillermita que se acumulaba en la orilla sur. La artillería guillermita, vastamente superior en número y operativa desde que los cañones franceses se habían marchado en su mayoría al oeste con los Sun, había pasado la mañana suprimiendo las posiciones jacobitas en la aldea de Aldbridge. Mientras tanto, el problema del fuego amigo que plagaba cada enfrentamiento, librado por una fuerza multinacional que hablaba 6 idiomas diferentes, se había cobrado su casi víctima más irónica. Warfare History Network registra que el propio Guillermo estuvo a punto de recibir un disparo de un miembro de su propia caballería que no lo reconoció en la confusión del cruce de Milford. El hombre que había sobrevivido a una bala de cañón jacobita el día anterior estuvo a un segundo de reconocimiento de ser asesinado por su propio bando. Cerca de Slane, aproximadamente a 2 millas del centro de la batalla, Jacobo recibió noticias alrededor de las 2 de la tarde de que las fuerzas de Guillermo habían cruzado el Boyne en múltiples puntos y se estaban estableciendo en la orilla sur. La fuerza de flanqueo estaba al otro lado. El asalto principal estaba al otro lado. La caballería de Guillermo estaba al otro lado en Milford. Las reservas francesas estaban sentadas frente a un barranco que no podían cruzar.
El centro jacobita, despojado de sus mejores tropas por la sobreacción de Jacobo ante el amago de la mañana, había estado luchando solo desde las 10 de la mañana. Jacobo dio la orden de retirada. El relato del Museo Nacional del Ejército sobre este momento señala que la conducta de Jacobo durante toda la batalla había estado dominada por el miedo al cerco. El mismo miedo que había enviado a los veteranos franceses de Losun marchando hacia el oeste para sentarse frente a un barranco impasable. La orden de retirada, cuando llegó, no fue una retirada táctica a una segunda posición preparada. No fue una retirada de combate para preservar la capacidad del ejército de enfrentarse de nuevo. Fue la implementación de la decisión que Jacobo había estado tomando desde que el equipaje fue empacado el día anterior. La caballería irlandesa, enfrentada a esta orden, hizo lo que la infantería no pudo. Lucharon en la retaguardia. La infantería, en gran medida, no lo hizo. La acción militar ejecutada más profesionalmente en la batalla del Boyne fue realizada por el bando perdedor y salvó a 20.000 hombres. Cuando la orden de retirada de Jacobo llegó a la línea jacobita, la infantería respondió de la manera en que responden los soldados poco entrenados y mal equipados cuando su razón para luchar se evapora. Se fueron. El relato de Wikipedia sobre el colapso jacobita es directo. Muchos soldados de infantería irlandeses desertaron inmediatamente al recibir la orden, abandonando sus armas, sus ropas, sus formaciones. Hombres que habían pasado la mañana detrás de parapetos, disparando a los guardias azules, simplemente soltaron sus armas y caminaron hacia el sur. El equipo que dejaron atrás contaba su propia historia. Mosquetes de mecha en el lodo, escudos de mimbre abandonados a la orilla del río, la evidencia física de un ejército que había sido superado en armamento antes de ser vencido en combate. Lo que hizo la caballería fue diferente. Caballería desmontada y dragones establecieron una posición defensiva detrás de los muros del cementerio de Donore, un recinto amurallado en una colina empinada que proporcionaba una posición elevada natural desde la cual una fuerza pequeña podía retrasar a una mucho mayor. Warfare History Network describe esta posición de retaguardia con precisión. Era un punto de emboscada, un lugar defendible desde el cual la persecución guillermita podía ser ralentizada lo suficiente para que el cuerpo principal del ejército despejara el campo de batalla inmediato y se moviera hacia el sur, hacia el río Nani, en Duleek. 5 millas al sur de Aldbridge, el camino a Dublín cruzaba el río Nani en el puente de Duleek. Este cuello de botella era exactamente lo que la palabra implica. Un punto de compresión donde miles de hombres, caballos, carros y piezas de artillería convergían en un solo cruce. El potencial para una catástrofe era real. Si la persecución de la caballería guillermita llegaba a Duleek antes de que la retaguardia jacobita pudiera establecerse allí, el cuerpo principal del ejército podría ser atrapado y destruido. La infantería francesa, que había pasado toda la batalla frente a un barranco separada de la fuerza de flanqueo de Meinhard-Schomberg, sin intercambiar más que fuego de artillería, realizó ahora el servicio más útil que rindieron en el Boyne. Los veteranos de Losun marcharon profesionalmente hacia Duleek y mantuvieron el puente con la disciplina de soldados experimentados, ejecutando una tarea que comprendían. Caballería guillermita usando carabinas disparó contra la columna en retirada mientras se comprimía hacia Duleek, pero no pudo romper la retaguardia profesional francesa.
Las palabras de un cronista irlandés conservadas en el relato de Warfare History Network sobre el enfrentamiento describen el cruce de Milford como el lugar donde murió la única esperanza de la madre Irlanda. Pero la retaguardia en Duleek evitó que esa muerte se convirtiera en una masacre. La persecución de Guillermo fue deliberadamente contenida, y los historiadores documentan dos razones para ello. La primera fue la cautela táctica. La caballería jacobita había demostrado durante todo el día que era capaz y agresiva, y una persecución demasiado ansiosa en territorio desconocido podía convertirse en una emboscada por parte de jinetes irlandeses experimentados. La segunda fue personal. Wikipedia señala explícitamente que Guillermo estaba siempre poco inclinado a poner en peligro la persona de Jacobo, ya que era el padre de su esposa, María. Su enemigo era el padre de su esposa y su propio tío, una de las dinámicas familiares más peculiares en la historia militar de las Islas Británicas. Presionar a Jacobo hasta su destrucción arriesgaba matar al hombre con cuyo destino su matrimonio estaba en parte entrelazado. El resultado de la persecución contenida fue que el ejército jacobita principal, golpeado, desmoralizado, despojado de su moral de infantería, escapó en gran medida intacto, como una fuerza organizada. Esto no fue poca cosa. Significaba que la guerra no había terminado. Al anochecer, 20.000 hombres habían cruzado el río Nani en Duleek y se retiraban hacia Dublín. El ejército sobrevivió. Su rey ya se había ido. Jacobo II llegó a Dublín antes que sus propios soldados. Eso no fue una coincidencia. Inmediatamente después de dar la orden de retirada aproximadamente a las 2 de la tarde, desde su posición cerca de Slane, a 2 millas del enfrentamiento principal, donde había observado la batalla desde una colina mientras su ejército luchaba, Jacobo cabalgó directamente hacia Dublín. No permaneció con la retaguardia de caballería. No coordinó la retirada hacia Duleek. No se quedó para dar cuenta de los hombres que morían para que el resto pudiera escapar. Guillermo esa misma tarde había estado en el río con el agua hasta la silla, el caballo atascado en el lodo dirigiendo el cruce personalmente. Jacobo, esa tarde, estaba en el camino hacia el sur. Lo que sucedió cuando Jacobo llegó a Dublín está registrado en múltiples relatos históricos irlandeses, incluyendo el análisis de Jonathan Bardon en el Irish Times, que se basa en fuentes históricas. Jacobo se encontró con Lady Tyrconnell, esposa del hombre que había pasado 3 años construyendo el ejército jacobita en Irlanda, y, según se informa, le dijo: «Sus compatriotas, señora, saben correr bien». Su respuesta, conservada en el registro histórico, fue entregada sin vacilación aparente. «No tan bien como su majestad, pues veo que usted ha ganado la carrera». Jacobo no dijo nada después de esto que el registro histórico considerara digno de conservarse. Abandonó Dublín y navegó desde Duncannon hacia Francia en pocos días. Nunca regresó a Irlanda. Viviría otros 11 años muriendo en el exilio en Saint-Germain-en-Laye en septiembre de 1701. Sin haber realizado ningún otro intento militar serio para reclamar sus tronos. La respuesta irlandesa a su partida fue inmediata, específica y duradera. Los soldados que habían luchado por él y cuyos camaradas habían muerto por él le dieron un apodo en su propio idioma: Seamus Anchaca. El artículo de Wikipedia sobre la batalla del Boyne confirma esto directamente, al igual que el Irish Times, múltiples relatos históricos y la literatura académica estándar sobre el período.
En español, el apodo se traduce aproximadamente como Jacobo el Mierda. Este no es un juicio editorial moderno, es como lo llamaron los hombres que lucharon por Jacobo, en su propio idioma, inmediatamente después de que se marchara. El sentimiento fue ganado. La historia ha intentado, en algunos relatos, rehabilitar la decisión. Hubo, de hecho, razones estratégicas por las cuales la presencia de Jacobo en Irlanda no servía para ningún propósito útil después de que la batalla se perdió. Como antiguo comandante naval, reconoció que la victoria francesa en Beachy Head, ganada el mismo 1 de julio, estilo antiguo, mientras se libraba el Boyne, había dado temporalmente a Francia el control del Canal de la Mancha. Si Luis XIV aprovechaba esta ventana naval con un descenso inmediato sobre Inglaterra, Guillermo podría verse amenazado en su posición más vulnerable. Jacobo regresó a Francia para instar exactamente esto. Luis XIV declinó. Para agosto, la flota anglo-holandesa había recuperado el mar. La ventana se cerró, y con ella, el último momento realista de oportunidad estratégica para la causa jacobita. Pero los soldados irlandeses que vieron a su rey cabalgar hacia el sur mientras ellos morían en el cementerio de Donore no tenían acceso a este análisis estratégico. Lo que tenían era la evidencia de sus propios ojos. Seamus Anchaca. 3 siglos después, el apodo no se ha suavizado. De los aproximadamente 60,000 hombres que lucharon en el Boyne el 1 de julio de 1690, murieron aproximadamente 2,000. Para los estándares de la época, para los estándares de esa misma semana, incluso, esto no fue una masacre. Las cifras de bajas para el Boyne requieren la misma transparencia que demandan todas las estadísticas de batallas premodernas. Son estimaciones, no recuentos. No sobrevive ninguna lista de bajas de fuente primaria confiable. La estimación de consenso de Wikipedia es de aproximadamente 2,000 muertos en total, siendo aproximadamente 3/4 partes de ellos jacobitas. El Museo Nacional del Ejército sitúa las pérdidas guillermitas en aproximadamente 800 muertos y heridos combinados. La mayoría de las fuentes convergen en aproximadamente 1,500 muertos jacobitas. La revista Historia, comparando el Boyne con otros enfrentamientos de la misma semana, hace que la escala sea vívida. En la batalla de Fleurus, librada por fuerzas francesas y aliadas en lo que hoy es Bélgica, el mismo día que el Boyne, aproximadamente 17,000 hombres resultaron bajas. El Boyne, para los estándares de la Guerra de los 9 años de la que formaba parte, fue un enfrentamiento modesto. 2 factores documentados mantuvieron baja la cifra de muertos. La hábil retaguardia de caballería jacobita evitó que la persecución guillermita convirtiera la fase final de la batalla en una ruta. La mayoría de las bajas en las batallas del siglo XVII se producían durante la persecución, y la persecución del Boyne fue tanto contenida por las órdenes de Guillermo como impedida por la retaguardia profesional jacobita. La infantería jacobita abandonada fue más afortunada de lo que merecía. Lo que no fueron modestas fueron las consecuencias a largo plazo de esas 2,000 muertes. Dublín cayó sin luchar 2 días después. 40 años de construcción de ejército por parte de Tyrconnell, de reconstrucción administrativa católica, de infraestructura política, jacobita en toda la isla. Todo ello deshecho en las 48 horas posteriores a la orden de retirada. El daño psicológico a la causa jacobita, la partida del propio Jacobo, la pérdida de la capital irlandesa,
Estas consecuencias estratégicas fueron desproporcionadas respecto a la cifra de muertos en el campo de batalla, de formas que han desconcertado a los historiadores militares desde entonces. La batalla que realmente rompió al ejército jacobita militarmente se libró 1 año y 11 días después, en una colina en el condado de Galway llamada Aughrim. El capellán guillermita George Story, que estuvo presente en Aughrim, escribió que desde el terreno elevado sobre la posición jacobita, los cuerpos parecían una gran manada de ovejas, esparcidas por todo el campo por casi 4 millas a la redonda. Esa descripción, preservada en el relato de Story, se refiere a aproximadamente 7,000 muertos. El ejército jacobita genuinamente destrozado, más allá de toda reconstrucción en una sola tarde. Aughrim fue el golpe de gracia militar. El Boyne fue el simbólico. Lo simbólico suele sobrevivir a lo militar. El Boyne se recuerda. Aughrim no. Y la razón de ello, que el registro histórico documenta con cierta precisión, no es del todo halagadora para la forma en que la historia decide qué conmemorar. El 3 de julio de 1690, 2 días después del Boyne, el ejército de Guillermo III marchó hacia Dublín. La ciudad había sido abandonada sin luchar. La administración jacobita que Tyrconnell había construido durante 5 años, el ejército católico, las cortes católicas, el parlamento católico que se había reunido en 1689 para discutir la derogación de los asentamientos de tierras cromwellianos, había desaparecido. La capital de Irlanda estaba en manos guillermitas, la guerra no. El ejército jacobita se retiró hacia el oeste, detrás del Shannon, y se reagrupó en Limerick, una ciudad sobre el río cuyas murallas habían visto asedios antes y los verían de nuevo. Guillermo se movió hacia el sur y el oeste con aproximadamente 25,000 hombres en agosto de 1690, con la intención de terminar la campaña tomando Limerick. Tenía su artillería de campaña, pero sus cañones pesados de asedio todavía viajaban hacia el sur desde Dublín con una escolta ligera, moviéndose por un camino a través del campo de Tipperary. Patrick Sarsfield, el oficial de caballería cuya reputación en el Boyne había sido eclipsada por el fracaso jacobita más amplio, conocía la ruta. Lideró a aproximadamente 600 jinetes fuera de Limerick por la noche, guiado por un hombre local cuyo conocimiento del terreno los llevó a través de las montañas Silvermine en una marcha nocturna de 30 millas. En Ballinetty encontraron el tren de asedio guillermita. El convoy de artillería, aproximadamente 16 cañones, y los relatos contemporáneos describen más de 150 carros de municiones, pólvora y suministros, fue destruido. El grito de guerra de Sarsfield durante la incursión, preservado en múltiples relatos históricos irlandeses, fue "Sarsfield is the word, and Sarsfield is the man". Sarsfield es la palabra y Sarsfield es el hombre. Guillermo, privado de la artillería de asedio que se habría requerido para romper las murallas de Limerick, abandonó el primer sitio de la ciudad. Fue la operación tácticamente más brillante de toda la guerra guillermita en Irlanda, y fue realizada no en el Boyne por los comandantes del rey, sino después por un oficial irlandés que no se había rendido. La guerra continuó durante 1690 y hasta 1691. El enfrentamiento militar decisivo llegó en Aughrim el 12 de julio de 1691, exactamente 1 año y 11 días después del Boyne. 7,000 jacobitas murieron en una tarde. George Story,
El capellán Guillermita, que estuvo presente y cuyo relato sirve como una de las fuentes primarias para este período, escribió lo que vio desde las alturas sobre la posición jacobita: cuerpos esparcidos por el campo como una gran manada de ovejas, por casi 4 millas en todas direcciones. El ejército jacobita fue destruido. Siguió un segundo sitio de Limerick, y los jacobitas se rindieron en octubre de 1691. El Tratado de Limerick, firmado el 3 de octubre de 1691, permitió a los soldados jacobitas unirse a las fuerzas de Guillermo o navegar hacia Francia. Aproximadamente de 14.000 a 19.000 eligieron Francia. Las estimaciones varían entre las fuentes, con Wikipedia dando la cifra más baja de las disposiciones del tratado y otros relatos subiendo más. Se convirtieron en el vuelo de los gansos salvajes, Flight of the Wild Geese, soldados irlandeses que servirían en los ejércitos de Francia, España y Austria durante el siglo siguiente, luchando por monarquías que no eran las suyas, en países que no eran su hogar. Patrick Sarsfield lideró este éxodo. Murió por las heridas recibidas en la batalla de Landen, en Bélgica, en 1693, luchando en el ejército real francés. La tradición sostiene que murió con las palabras «Ojalá fuera por Irlanda» en sus labios. Palabras que pueden ser un embellecimiento posterior de la tradición literaria nacionalista, pero que el registro histórico confirma que capturaron algo cierto sobre cómo había vivido. Murió en Huy, Bélgica. Sigue enterrado allí. Los irlandeses que habían cruzado a Francia, como los gansos salvajes, llevaron su exilio a la siguiente generación. Aquellos que se quedaron llevaron algo más. El Tratado de Limerick terminó la guerra. El Parlamento irlandés terminó con el tratado. Los artículos civiles del Tratado de Limerick habían garantizado a los católicos romanos el derecho a ejercer su religión y conservar sus propiedades, siempre que juraran lealtad a Guillermo y María. Estos eran compromisos formales de un tratado, hechos en un documento firmado, al concluir una campaña militar. El Parlamento irlandés dominado por protestantes, un organismo con todo que ganar si esas promesas no se cumplían, representando a una clase terrateniente que se había beneficiado directamente del asentamiento cromwelliano y esperaba beneficiarse aún más de la derrota jacobita. Comenzó a desmantelarlo sistemáticamente a los pocos años de la firma del tratado. La legislación que siguió no fue una sola ley, sino un cuerpo acumulativo de medidas que los historiadores del derecho irlandés llaman las leyes penales. La ley para asegurar mejor el gobierno, aprobada en 1695, desarmó a la población católica y prohibió específicamente que los católicos poseyeran un caballo que valiera más de 5 libras. Una restricción económica precisa dirigida a la nobleza capaz de formar caballería, asegurando que la clase que había producido a la caballería de Tyrconnell y a los dragones de Sarsfield no pudiera reconstituirse. La ley para restringir la educación extranjera, también aprobada en 1695, prohibió a los católicos enseñar en escuelas o enviar a niños al extranjero para recibir educación católica, atacando la infraestructura intelectual de la comunidad tan deliberadamente como las restricciones militares atacaban su capacidad física de resistencia. La ley de destierro de 1697 eliminó sistemáticamente a la jerarquía católica de Irlanda.
obispos, arzobispos y órdenes religiosas expulsados en un intento de eliminar el liderazgo espiritual y la vida institucional católica organizada. La medida individual más trascendental fue la ley del papismo, Popery Act, de 1703. Obligaba a que las propiedades católicas, tras la muerte de un terrateniente, se dividieran equitativamente entre todos los hijos sobrevivientes. Una subversión deliberada de la primogenitura, el sistema de herencia que había permitido a las familias de la nobleza católica mantener propiedades consolidadas a través de las generaciones. Había una excepción. Si el hijo mayor se convertía al protestantismo, podía heredar la propiedad entera intacta bajo las reglas normales. Este mecanismo, herencia por conversión, como lo han llamado los historiadores, estaba elegantemente diseñado. No requería fuerza ni confiscación. Simplemente hacía de la pobreza el precio de seguir siendo católico y recompensaba a las familias por disolverse desde dentro. El efecto fue documentado y devastador. La propiedad de tierras por parte de católicos en Irlanda se situaba en aproximadamente el 22% en 1688, al comienzo de la Guerra Guillermita. Para mediados del siglo XVIII había caído a menos del 5%. El análisis del documento de referencia sobre este período, basado en fuentes historiográficas irlandesas, confirma esta cifra específica. La Ley de Privación del Derecho al Voto de 1728 completó la arquitectura política al despojar formalmente a los católicos del derecho al voto. Un derecho que había sido prácticamente inaccesible durante décadas, pero que ahora estaba legalmente extinguido. La ascendencia protestante, la clase política minoritaria que estas leyes crearon y sostuvieron, controló la tierra, las instituciones y las leyes irlandesas durante más de un siglo. Moldeó las condiciones en las que ocurrió la Gran Hambruna de la década de 1840, en las que tuvo lugar el levantamiento de 1816, en las que se negoció la partición de Irlanda en 1922. La línea desde el Boyne hasta el mundo, que Irlanda habitaría durante los siguientes 300 años, corre a través de las leyes penales en una dirección que está históricamente documentada y es políticamente consecuente, de formas que aún no se han resuelto del todo. Todo ello se remonta a la mañana del 1 de julio de 1690 y a las decisiones tomadas por dos reyes en las orillas de un río en el condado de Meath. Aquí hay un hecho que la mayoría de las personas que saben algo sobre la batalla del Boyne no saben. El Boyne no es la batalla más importante de la guerra guillermita en Irlanda. Es Aughrim. La batalla de Aughrim, librada el 12 de julio de 1691, fue el final militar genuino de la Irlanda jacobita. 7,000 jacobitas murieron en una tarde. El ejército jacobita fue destrozado más allá de toda reconstrucción. El subsiguiente sitio y rendición de Limerick y el vuelo de los gansos salvajes fueron las consecuencias directas de lo que sucedió en Aughrim. El Boyne mató a aproximadamente 2,000 personas y permitió que el ejército jacobita escapara en gran medida intacto para luchar durante otro año. Según el análisis puramente militar, Aughrim decidió la guerra guillermita. El Boyne fue una victoria estratégica significativa que abrió Dublín. Aughrim fue el fin de la guerra. ¿Por qué entonces se conmemora el Boyne cada año en toda Irlanda del Norte con desfiles masivos, hogueras y las ceremonias de la Orden de Orange?
mientras que Aughrim es conocida solo por los historiadores y las comunidades del condado de Galway donde se libró? La respuesta involucra calendarios, política y algo más incómodo. El relato de Wikipedia sobre la batalla de Aughrim aborda esta cuestión directamente, y la explicación que ofrece merece ser expuesta con precisión. La Orden de Orange, fundada en 1795 en medio de la violencia sectaria en el condado de Armagh, originalmente conmemoraba múltiples fechas de la guerra guillermita. Aughrim cayó el 12 de julio en el calendario juliano de estilo antiguo. Cuando Gran Bretaña e Irlanda adoptaron el calendario gregoriano en 1752, las fechas se ajustaron, y en el proceso de conversión y combinación, el Boyne, que se había librado el 1 de julio, estilo antiguo, absorbió la conmemoración de Aughrim bajo la fecha del 12 de julio que Aughrim había ostentado. Con el tiempo, el Boyne reemplazó a Aughrim como el punto focal de la tradición. Pero el artículo de Wikipedia sobre Aughrim ofrece una explicación adicional que va más allá de la confusión calendárica. Señala que los historiadores han sugerido que el Boyne fue elevado en la tradición conmemorativa protestante por encima de Aughrim, en parte porque la narrativa del Boyne podía presentar más fácilmente a las tropas irlandesas como cobardes. Esta es una afirmación sobre la memoria histórica como propaganda más que como documentación, y requiere un manejo cuidadoso. En Aughrim, la infantería jacobita irlandesa luchó con tal ferocidad que los observadores guillermitas los elogiaron explícitamente. Fuentes de ambos bandos coinciden en que lucharon con un valor excepcional antes de perder la batalla. En el Boyne, el desempeño de la infantería irlandesa fue, según cualquier evaluación objetiva, pobre. Estaban superados en armamento, mal entrenados, y se rompieron rápidamente cuando se ordenó la retirada. La distinción entre se rompieron porque eran cobardes y se rompieron porque eran reclutas campesinos con guadañas enfrentándose a infantería profesional con mosquetes de pedernal y bayonetas, no fue una que la tradición conmemorativa considerara conveniente mantener. El Boyne podía contarse como una historia de victoria protestante inevitable sobre oponentes inferiores. Aughrim no podía, porque los oponentes en Aughrim lucharon demasiado bien. Lo que esto significa, en términos llanos, es que la conmemoración de una batalla en el 12 fue moldeada en parte porque secuela de batalla permitía la narrativa más desfavorable sobre los que perdieron. Eso no es un acto neutral de memoria histórica, es una selección. Para las comunidades unionistas y protestantes de Irlanda del Norte que marchan el 12, el Boyne representa algo real y culturalmente significativo. Un momento fundacional del gobierno constitucional protestante, una liberación de lo que ellos entendían como absolutismo católico. Un día en que se aseguró la supervivencia de su comunidad. Para los católicos y nacionalistas irlandeses, la misma fecha representa el comienzo de las leyes penales, la destrucción de las promesas del Tratado de Limerick y un siglo de desposesión que la modesta cifra de muertos del Boyne no predice de ninguna manera. El mismo río, la misma mañana. Dos historias enteramente diferentes, cada una de ellas verdadera, ninguna de ellas completa. La memoria histórica no es un registro neutral de lo que sucedió. Es una selección, moldeada por quien controla la narrativa y qué necesita decir esa narrativa. El Boyne ha sido seleccionado, moldeado e instrumentalizado durante 300 años.
Entender lo que realmente sucedió el 1 de julio de 1690 requiere dejar de lado lo que la conmemoración necesita que haya sido y mirar el río como era. Un vado poco profundo en el condado de Meath, cruzado por 60.000 hombres en 6 idiomas, por razones que no tenían casi nada que ver con aquello por lo que se les dijo a esos hombres que estaban luchando. La batalla del Boyne no se estudia en la historia militar porque fuera una obra maestra táctica. Se estudia porque demuestra, con una claridad inusual, la diferencia entre un comandante que libra la batalla que su enemigo espera y un comandante que no lo hace. El plan de 3 puntas de Guillermo no fue elegante en su ejecución. Dejó a 10.000 hombres sentados frente a un barranco, separados de las reservas francesas durante toda la batalla, lo cual no era el resultado previsto de la maniobra de flanqueo. Lo que lo hizo brillante fue la simple observación sobre la cual se construyó. Jacobo II reaccionaría a una amenaza de flanqueo con una fuerza desproporcionada, porque Jacobo tenía miedo de ser cercado. Guillermo diseñó un plan que explotaba esa psicología específica. No necesitaba predecir las tácticas de Jacobo. Había observado a Jacobo tomar la misma decisión, el equipaje preparado antes de la batalla, la posición defensiva elegida sobre la maniobra ofensiva, la constante mirada hacia atrás, hacia la ruta de retirada. Durante cada día de la campaña desde que había llegado a Irlanda, el amago de flanqueo funcionó no porque estuviera ingeniosamente oculto, sino porque el proceso de toma de decisiones de Jacobo ya estaba escrito en su comportamiento. El análisis del Museo Nacional del Ejército sobre la conducta de Jacobo en el Boyne identifica precisamente esta dinámica. El miedo a quedar atrapado dominaría su dirección de la batalla. Un comandante dominado por el miedo a lo que podría suceder no puede responder eficazmente a lo que está sucediendo. Cuando los 10.000 de Maynard, Schomberg, aparecieron amenazando el flanco izquierdo jacobita, Jacobo respondió no a la evidencia disponible. 800 de sus dragones habían mantenido ese cruce por más de una hora contra 10.000. La amenaza estaba siendo contenida, sino al escenario catastrófico que su imaginación ya había construido. Envió a sus mejores tropas a perseguir un fantasma y dejó su centro para enfrentar el asalto real sin ellas. La batalla también demostró algo sobre las armas combinadas que el Museo Nacional del Ejército identifica como un factor clave en la victoria guillermita. El ejército de Guillermo podía mantener el terreno con fuego de pelotón y bayonetas, explotar aberturas con caballería y suprimir a los defensores con una artillería superior. Ningún elemento individual ganó el Boyne. Cada brazo apoyó a los demás. Los jacobitas tenían una caballería excelente que lo demostró repetidamente. Tenían infantería francesa experimentada que pasó la batalla ociosa. Tenían infantería irlandesa que estaba superada en armamento y mal entrenada. Y crucialmente, el desajuste entre lo que tenían y dónde se necesitaba fue una consecuencia de la sobreacción de Jacobo ante el amago. Las mejores tropas terminaron en Roche Grange. Las peores tropas terminaron en Old Bridge. Esto no es un fracaso de la teoría militar jacobita. Es un fracaso de la decisión de mando bajo presión. Lo que revela el registro histórico, cuando se pone a los dos comandantes uno al lado del otro a través de la narrativa del 1 de julio, es una distinción que va más allá de las tácticas hacia algo más difícil de nombrar. Guillermo cruzó el vado más profundo él mismo,
con el caballo atascado en el lodo, el brazo en un cabestrillo, dirigiendo su caballería desde el centro del cruce. Schomberg, de 74 años, cabalgó hacia el río para reunir a hombres a quienes su rey había descartado, y murió haciéndolo. En el lado jacobita, Sir Neil O'Neill mantuvo un vado con 800 hombres contra 10.000 hasta que un disparo de cañón lo mató, y sus hombres cedieron el cruce cuando él cayó. Richard Hamilton lideró a 60 jinetes en una carga y volvió con 12. Luego volvió a ir. El mayor Thomas Arthur mató al oficial frente a él mientras recibía la herida que lo mató. La caballería irlandesa mantuvo la retaguardia en los muros del cementerio de Donore y el puente de Duleek mientras el ejército escapaba. El valor personal no estuvo ausente en el bando jacobita. Lo que estuvo ausente fue algo que el Museo Nacional del Ejército identifica en términos institucionales y la británica identifica en términos de comportamiento. La voluntad de tomar decisiones bajo incertidumbre, de quedarse con tu ejército cuando la alternativa es una ruta de retirada cómoda, de comprometerse con un resultado en lugar de con un plan de contingencia. Guillermo atascado en el lodo es un mejor comandante que Jacobo en la colina de Donore, no porque fuera físicamente más valiente, sino porque estaba presente. El liderazgo en la batalla es, entre otras cosas, un hecho geográfico. No se puede liderar desde la dirección a Dublín. Cada academia militar que enseña el Boyne lo enseña como un estudio de caso sobre lo que sucede cuando el engaño operacional se encuentra con un comandante que ya ha concedido psicológicamente la batalla. Las trincheras en Old Bridge hace tiempo que fueron reclamadas por el río, pero el principio todavía se enseña. El equipaje estaba empacado antes de que empezara la batalla. 60.000 hombres, 2 reyes, 6 idiomas, un río poco profundo en el condado de Meath, aproximadamente 2.000 muertos, unos 1.500 de ellos jacobitas, 500 guillermitas, esposos, padres, hijos, hermanos. Sir Neil O'Neill, que mantuvo un vado con 800 hombres y murió por ello. El mayor Thomas Arthur, que mató al hombre frente a él y murió en el mismo segundo. Los soldados hugonotes que se agruparon ante el cuerpo de Schomberg después de que cayera al río intentando salvarlos. La caballería irlandesa que mantuvo los muros del cementerio en Donore mientras su rey ya estaba en el camino a Dublín. Lo que el Boyne cambió no fue al final lo que la mayoría de la gente cree. No terminó la guerra. Aughrim lo hizo, un año después y a 4 millas de distancia de cualquier camino del que la mayoría haya oído hablar. No terminó con la Irlanda católica. Las leyes penales lo hicieron lentamente en sesiones parlamentarias durante las décadas siguientes, con votos en lugar de cañones. Lo que el Boyne cambió fue la estructura del poder europeo. La victoria de Guillermo III aseguró Inglaterra para la Gran Alianza contra Luis XIV. La revolución financiera inglesa que siguió, la creación del Banco de Inglaterra en 1694, la capacidad del Estado inglés para pedir prestadas sumas enormes a tasas de interés bajas para financiar campañas militares sostenidas, dio a la coalición antifrancesa la base económica que necesitaba. El Tratado de Ryswick en 1697, que contuvo la expansión francesa y marcó la derrota efectiva de las ambiciones de Luis XIV de hegemonía europea, fue posible gracias a los recursos que fluyeron de una Inglaterra asegurada en el Boyne.
Esa es la mayor consecuencia histórica de la batalla. No los desfiles de Orange, no las leyes penales, ni siquiera el destino de Irlanda, sino el equilibrio de poder europeo durante el siglo siguiente. El campo de batalla en Old Bridge es ahora un centro de visitantes y un parque en la orilla sur del río Boyne, en el condado de Meath, operado por la Oficina de Obras Públicas de Irlanda. Se puede caminar por el terreno donde cruzaron los guardias azules, donde la caballería de Hamilton cargó y volvió con 12 hombres de 60, donde Schomberg cayó al agua con la cinta en su pecho. Una piedra marca el lugar aproximado de su muerte. El río sigue allí, todavía poco profundo en el vado. No hay ninguna piedra para Sir Neil O'Neill en Rosnaré. Jacobo II murió en el exilio en Saint-Germain-en-Laye en septiembre de 1701, 11 años después del Boyne. Guillermo III murió en marzo de 1702, derribado por un caballo que tropezó con un montículo de topo en los terrenos de Hampton Court. En ciertos círculos jacobitas se brindó por ese montículo durante décadas después como el pequeño caballero del abrigo de terciopelo negro. Una pieza de humor negro político que capturó a su manera en lo que se había convertido la causa jacobita. Algo que sobrevivió como tradición después de haber dejado de ser una posibilidad militar. 2 reyes, un río, una mañana en el verano de 1690. El registro histórico no da a ninguno de los dos exactamente el veredicto que ellos habrían elegido. Jacobo II quería ser recordado como un mártir. Es recordado como Seamus Anchaca. Guillermo III quería ser recordado como el defensor de la libertad europea. Es recordado en Irlanda del Norte en farolas y estandartes, y apenas recordado fuera de ella. Lo que el Boyne nos da, si estamos dispuestos a mirarlo sin el filtro de 3 siglos de conmemoración, es algo más simple e instructivo que cualquiera de los mitos construidos a su alrededor. Un río que se puede cruzar en una docena de lugares no es una fortaleza. Un ejército cuyo rey ha empacado sus maletas antes del primer disparo no es un ejército que cree en sí mismo. Y un comandante que todavía está allí, en el río, con el brazo en un cabestrillo, el caballo atascado en el lodo dirigiendo a su caballería a través de un vado pantanoso. Es un comandante cuyo ejército sabe que él no ha decidido ya perder. El río Boyne todavía corre frente a Aldbridge, exactamente a la profundidad que tenía el 1 de julio de 1690. A la altura de la cintura en el vado, frío, incluso en verano. Indiferente a qué rey estaba observando desde qué colina. Algunas cosas solo necesitan ser cruzadas una vez para cambiar todo lo que viene después.